repente resuenan con estas actividades y con estas experiencias creativas que tienen las compañeras de el fomento a la lectura, el fomento a la escritura en la lengua de la lluvia, en la lengua tunzabi. Quiero por acá saludar de manera muy emocionada a Ofelia Pineda. Voy a darme la posibilidad de leerles una pequeña semblanza seguramente de todo lo que es su hacer. Y bueno, Ofelia Pineda es mujer lluvia, es investigadora de la Universidad Tecnológica de la Mixteca. Actualmente ejerce la recopilación de historias de la creación del universo New Sabi a través de la tradición oral para conservar y fortalecer la transmisión de saberes ancestrales de la comunidad. Fomenta así el conocimiento del idioma y la memoria. En el 2022 fue ganadora de los premios Casa de Creación Literaria en Tunzabi en la categoría de poesía. Ha compartido su trabajo en diferentes escenarios como el Palacio de las Bellas Artes y publicado antologías en literatura de raíces mágicas por la Secretaría de Cultura del Estado de Oaxaca en el 2009 y Entre la Tierra y el Cielo en el Encuentro Internacional de Mujeres Poetas en el País de las Nubes, que se realizó en el Centro de Estudios de Cultura de la Mixteca en el 2019. Miklas Okamati Mauricio Ofelia. Por aquí también nos acompaña Eva Galvez. Eva Galvez es NASA mujer que habla español, tiene experiencia como docente en escuelas comunitarias, es mediadora de lectura y tallerista de creación literaria, le interesa la socialización infantil y los procesos de transmisión intergeneracional de la lengua como mecanismos de continuidad cultural. En la antropología encontró un cambio para trabajar de manera cercana con mujeres e infancias, en la investigación sobre la comprensión New Sabi del mundo y el resguardo de la memoria oral a través de la documentación lingüística. Eva, y bueno, quiero nombrar también permítame tantito, a la compañera Minerva Deli. Ella es diseñadora e ilustradora New Sabi, realizó la licenciatura en diseño de la comunicación gráfica en la UAM Azcapotzalco, es escritora del libro Sueños de una matriarca, publicado por Ediciones Tecolote en el 2018. Junto a Ofelia Pineda y Eva Galvez, crea Usabi, un proyecto dedicado a sembrar experiencias creativas en las comunidades del pueblo de la lluvia, socia fundadora de Suculenta Sociedad, un estudio dedicado al diseño y la comunicación para la divulgación cultural, y cobija proyectos creativos y talleres en Casa Estudio Matriarca. Y bueno, pues creo que es bastante el camino que han arado. Para mí es importante que podamos ir repensando las formas en que nos relacionamos con el mundo y sobre todo cómo es que a partir de un universo totalmente, quizá podríamos decir, diferente en el sentido que hay una cosmovisión, hay un pensamiento, hay una mitología, hay una forma también de hacer florecer la palabra, de encaminar ciertas retóricas hacia la lectura, la escritura del mundo del pueblo de la lluvia. Pues me gustaría que pudiéramos empezar quizá con una palabra, con una, con algo que resuena bastante, que es cómo es que dentro de esta denominación de su lengua tienen este vínculo tan cercano con la lluvia, ¿no? Porque a mí me hace pensar palabra de la lluvia, desde dónde se siembra, cómo nace, cómo es que todo este cosmos que arropa la palabra Tun Sabi pueda estar relacionada con el agua, con la lluvia, ¿no? Y no sé, aquí quien guste comenzar, quizá podríamos ir alternando las respuestas, comenzando Eva y posteriormente Ofelia. ¿Les parece bien? Ofelia. A ver, Ofelia, te escuchamos. Ah, Shindabi Ñumayagüel, Kusini Chayo Shindayo, Shikse, Kaeto Mío, Tunañuyo, Tumbello. Gracias por la invitación, Mayagüel. Muy contenta de estar con ustedes para hablar la palabra, para compartir el saber entre nosotros y nosotras. Para nosotros, dentro de del pueblo de la lluvia, los seres de agua son muy importantes. Son seres que nos curan, pero también que nos enferman si no los respetamos. Ñu Sabi hace referencia al territorio Ñu como tierra, Sabi
por el señor Nueve Viento, que es su territorio, y también Na Sabi, Na es persona, y Sabi, pues gente de la lluvia, y Tum Sabi, que Tum es la palabra, y Sabi, pues es la región, ¿no? La palabra de la lluvia. Y bien, Sabi para nosotros es una deidad tanto como proveedor de vida y también como castigador, proveedor de vida porque hace que llueva y que todo año sabio el territorio de la lluvia se cubra de vida y que tanto Sabi como sus hijas puedan romper el pavimento y florecer, ¿no? Y hacer que florezca la tierra y bueno, y su paso por todas las corrientes de agua que va, donde se guardan espíritus. Bueno, hay mucho de qué hablar, pero en el caso de Sabi también castiga, es como esta deidad, tanto, tanto en lo positivo como en lo negativo, y entonces en lo negativo, pues él castiga con sequías, pero también manda tormentas para castigar cuando hemos hecho cosas sin pensar en la naturaleza. Entonces tenemos una deidad de mucha fuerza, pero de una otra manera eh, nosotros lo festejamos, ¿no? Lo admiramos y lo respetamos y lo consideramos como este ente principal de un territorio, el cual nos ha heredado la tierra, la lengua, la palabra, y para esa palabra está la palabra ritual, ¿no? Los parangones, los grandes rituales a los señores lluvia. Y los señores lluvia, sinceramente, no sé cuántos hay, porque en nuestros territorios los señores lluvia abundan, ¿no? Entonces los tenemos en lugares específicos para nosotros, por lo menos para la región baja o para la zona de Coicoyán, se localizan en las montañas y para las zonas de Juxlahuaca están en las cuevas, ¿no? Entonces va a cambiar un poco el resguardo de las deidades de agua o donde ellos se conservan y nosotros pues los visualizamos desde la montaña, que a veces pensamos que no necesitan un templo porque su templo es el mismo universo, ¿no? Y que siempre se bañan en la temporada de lluvia. Bueno, eso es como una introducción para los señores lluvia. Ay, muchísimas gracias. Haces que mi mente se repare como en muchas preguntas, pero sobre todo creo que justo retomando estas últimas palabras que decías, pienso como la palabra en sí también es un ritual. El que ahora tú nos hayas hablado, ¿no? En la sonoridad de este paisaje que pocas veces quizá tenemos la intención de escuchar o tenemos la oportunidad de escuchar, esta relación tan intrínseca que hay con el agua, con la tierra, con el territorio, pero sobre todo me nace como por aquí también explorar y que esa la voy a dejar al aire para darle posibilidad de que tome la palabra Eva, es como el papel de las mujeres está muy presente, porque en alguna de las entrevistas que teníamos por ahí hemos escuchado como de el maternar a partir de la palabra, pero el maternar, tú decías en una por ahí entrevista, a través de la comida, a través de estos relatos que nos dan y que seguramente lo vemos muy reflejado en tu poética, ¿verdad? Eva, algo que quieras compartirnos referente como a esta primera pregunta. Hola, es un gusto compartir. Te agradecemos mucho, Shwani, el espacio. Sí, nos vimos en la Filo en Oaxaca, pero no hubo oportunidad de que conversáramos. Yo te fui a escuchar ahí cuando en varias de las participaciones que tuvieron. Y bueno, pues muy contentas, ¿no? También contenta de que sean, me parece que puras mujeres en la sesión. Eso habla mucho, ¿no? De lo que está ocurriendo en estos tiempos. Eh, el Ñu Sabi, el territorio de la lluvia, el pueblo de la lluvia, se ubica geográficamente en la intersección de Guerrero, Oaxaca y Puebla, ¿no? Es el territorio originario de esta cultura que tiene más de 60 variantes lingüísticas distintas y eso ha hecho que el proceso
de caminar hacia las prácticas letradas en la lectura y la escritura en el Tunsavi sea un proceso incipiente, ¿no? Y complicado porque es una lengua que varía mucho entre una comunidad y otra, aunque son cercanas, ¿no? Pero lo que no varía es esta cosmovisión que está en lo profundo de las comunidades Nasavi, ¿no? Que es la ritualidad relacionada con la lluvia y la idea de que la lluvia es el inicio el agua es el inicio de la vida, ¿no? Justo la palabra juega un papel importante porque es una palabra que conjura a la deidad, es una palabra que la hace presente y que tiene poderes para sanar, para enfermar, para, eh, para hacer que el mundo natural comience a mostrar su fuerza, ¿no? Entonces, hay figuras que son importantes, que son guardianes de la palabra, ¿no? Y guardianas, y que saben este lenguaje ritual del que habla Ofelia, ¿no? Y que se usa en distintos momentos. Entonces, a mí me gustaría que priorizáramos justo que Ofe pueda compartir lo que ha recopilado, lo que ha escrito, y que la escuchemos desde esta comprensión de lo importante que es la palabra para la cultura nasabi, ¿no? Ujú. ¿Te gustaría comentarnos un poquito más, profundizar, Ofelia, quizá eh, relacionándolo con esta investigación que estás haciendo y con la importancia que tú muestras en la oralidad, en la importancia quizá de también tener estos hallazgos y estas posibles conversaciones, no solamente con personas mayores, sino también la intención de sembrar, ¿no? Y sembrar en la adolescencia, en la niñez, en la juventud. ¿Cómo es que nace la intención de que ahora puedas hacer como toda esta introspección y toda esta investigación relacionada con tu lengua, tu cultura y tu territorio? Es una historia muy larga. Yo conocí a la maestra Gavina Pérez Aurora, una investigadora de códices junto con el doctor Martin Jansen, y a mí me invitan, ¿no? A mirar mi cultura. Creo que uno no entiende la riqueza que tienes como pueblo originario, como hombre o mujer de una cultura originaria, hasta que otros, hasta que a través de los ojos de otras personas te das cuenta de lo que eres. Y no solo pasa con la riqueza cultural, también pasa con la discriminación. Entonces, si él dice que yo soy eso, te preguntas, ¿eso es lo que yo soy? Yo no sabía que eso era yo, ¿no? Y en este caso, cuando yo conozco al doctor Jansen, él me pregunta, ¿no? Cuéntame un cuento o una historia que cuenten de tu pueblo. Y fue que yo conté una de las historias. Yo había tenido a mi primer hijo, a Vico, y en los baños de Temazcal, cuando tomamos los baños, las mujeres cuentan historias, recetas, de todo platicamos, pero en especial cuentan cómo nace un Temazcal. Y entonces cada vez que usamos o asistimos a un ritual, cuentan cómo se dio el primer ritual en, la, en el mundo. Y entonces esta historia de del venado, ¿no? De los gemelos del quinto sol o los gemelos sol y luna, junto con el venado. Yo cuento esta historia porque era la historia reciente que había escuchado en el baño de Temazcal. Y entonces cuando él me dice, es que ese venado es uno de los 7 dioses que bajaron a la tierra, y el número 7 fue asesinado por los dioses Sol y Luna, y aparece en el Códice Vindobonensis. Entonces él me empieza a decir, todo lo que cuentas está escrito, ¿lo sabías? Me dice, no, todo esto que cuentas, tus ancestros lo dejaron escrito, y sé que perdió todo. ¿Y sabes cómo se perdió? Me dice, México, el México prehispánico, el México mesoamericano, dice él, ¿no? Las historias de los pueblos estaban tatuadas, decía él, dibujadas en una vasija,
en una vasija hermosa de esa época. Y cuando llegaron los españoles, al ver los hombres de metal, dice él, ¿no? Cuando llegaron y vieron esas vasijas, las quebraron. Y los pueblos al ver su mundo, su historia quebrada, cada quien tomó su pedazo de vasija y huyó con ella. Y ese pedazo de vasija, dice, va contando pedazos de historias incompletas. La historia completa estaba en la vasija, pero el momento de ser quebrada, cada quien llevó su pedazo de vasija y la cuenta allá en su pueblo, allá donde huyeron. Y me dijo, y la única manera que vas a reconstruir tu historia, que vas a reconstruir esa leyenda que cuentas, porque es incompleta, me decía él, es ir a cada pueblo y llevando tu pedazo de vasija, tu pedazo de historia. Te sientas y la cuentas. Y cuando te oigan, ellos te contarán su pedazo de historia y en esa manera te entregarán su pedazo de vasija y irás pegando tu pedazo de vasija para completar la historia completa. Yo tenía 20 y tantos años y dije, no, esta es una historia imposible. ¿Yo cómo voy a recuperar todo eso si las comunidades cambiaron de variante, ya no las entiendo, ni ellas me entienden a mí? Dejé pasar años hasta que va a llegar un momento en que entro en actividades culturales, voy a coincidir con otras mujeres que le interesan esas historias y coincido con Eva, Minerva, Alicia, con otras compañeras y es cuando empezamos a hacer esto. Y me decían ellas, vamos a hacerlo, que tu semillero haga esto, que tus alumnos cuenten la historia, tú haces la traducción, que la aborden, nosotros publicamos, nosotras hacemos corrección y vamos a hacer un libro. Y es cuando empezamos a trabajar primero con estas historias, porque ya había publicado, pero para poesía, poemas, pero nadie le había, tal vez no se habían interesado en la profundidad de los textos que yo escribía, hasta que coincido con otras mujeres como yo, interesadas en decir, vamos a hacerlo, podemos hacerlo, y yo te llevo a la comunidad y platicamos la historia, y es así como empezamos como a conectar, ¿no? A unir los hilos y saber que era como él decía, él era pues antropólogo investigador, él ya había encontrado esas historias, pero él no es hablante, y entonces en mi caso, al ser hablante, yo considero que era como más fácil hacer esta conexión con las comunidades o con los niños hablantes y contadores de historia, y es así que nacen estas historias y las vemos. Para mí es importante rescatarlas porque no es solo es para mí. En un principio sí pensaba guardar todo y que fuera para mí, pero entiendo con los años que es necesario que la palabra tenga voz, que sea compartida y que se dé a conocer, porque no todos tenemos la posibilidad de hablar una lengua como tú y como yo, sino que a muchos se les fue arrebatada, a muchos se les fue eh, quitada la posibilidad de poder tener esa herencia, escuchar esas historias desde la voz de sus ancestros, y entonces fueron obligados a perder su lengua. Y creo que quienes la hablamos tenemos, a veces siento, la obligación de contarla para que ellos se queden con su pedazo de vasija, que se queden con su pedazo de historia, porque es la única manera que su historia o que la historia de los ancestros va a pasar de generación en generación, siempre y cuando haya alguien que la cuente. Y si nosotros tenemos la posibilidad de recuperarla, también tenemos la obligación de compartirla y repartirla a todas aquellos niños, adultos, jóvenes que nos escuchen y que tomen la palabra para que se continúe la historia. Eso es lo que yo te podría decir. Ay, muchísimas gracias, Ofelia. Por acá voy a leer algunos comentarios que nos están dejando porque me parece que es importante no solamente dignificar estos procesos de compartirlo. Y a mí me parece maravilloso que pueda existir también un espacio en donde podamos empezar a repensarnos y a buscarnos y a cartografiarnos desde estas historias que pocas veces como que queremos explorar. Claro que ahorita escuchándote hablar sobre estas situaciones de discriminación, de racismo, de despojo inclusive con el territorio, de
de también un abuso que existe dentro de la academia, de quererse apropiar de todos estos recursos que están, nace como esta propuesta que a mí me parece no solamente alentadora y esperanzadora en el sentido en que está surgiendo justo desde la semilla, desde la curiosidad, desde el querer recolectar y tejer todas estas historias que es pues la casa editorial, ¿no? Que justo está dedicada a sembrar estas experiencias creativas en las comunidades del pueblo de la lluvia y que aquí me parece que también algo bien importante es el fomento de la lectura y la escritura que se hace en la lengua. Quizá aquí la intervención que podría hacer Eva respecto a este acercamiento que ha tenido, porque a mí me parece muy significativo, por ejemplo, que pones mujer que habla español, ¿no? ¿Cómo fue, no? Como encontrarte con ellas, pensar en colectivo un proyecto que quizá tuviera por ahí un lazo con tu identidad. Y por eso decía yo que me parecía muy significativo que hubiera mujeres en la sesión, ¿no? Solo mujeres. Quizá lo que sería bonito compartirles es que, bueno, la casa editorial que nosotros creamos, que decidimos llamarle así casa, ¿no? En este sentido de ese lugar que nos cobija, que es hogar, le llamamos Usabi, que significa hermanas lluvia, en la variante de Jicaral de Ofelia. Y nuestro trabajo juntas comenzó hace 6 años en este proyecto de la Secretaría de Cultura Federal que se llama Semilleros Creativos. Nosotras trabajamos para ese programa en 3 comunidades distintas de la región mixteca, que eran San Simón Zahuatlán, Santo Reyes Yucuná, 2 de los municipios que estadísticamente son considerados los más pobres del país, ¿no? Y el Jicaral, que es la comunidad de Ofelia de nacimiento. Y bueno, yo soy ñaza'a, soy mujer que habla español, soy nacida en el norte, soy norteña, soy de Monterrey. Y yo llego a la Mixteca hace 15 años a trabajar en las comunidades y conozco a un hombre nazabi y me quedo con él y tengo 2 hijos con él y escuchando la historia de la familia y doliéndome de la historia de la familia, ¿no? Eh, bueno, mi trabajo es académico, ¿no? Yo soy académica. Y comenzamos a hacer el recuento y decimos, claro, ¿no? Hay una bisabuela, una tatarabuela, ¿no? Nazanulita, que solamente era monolingüe en Tunzabi, ¿no? Después hay una abuela bilingüe, ¿no? Después hay una bisabuela bilingüe, Nazanujuina. Después hay una abuela, mi suegra, Elena, que hablaba mixteco, pero ya solo con los adultos. Y el último, que es el padre de mis hijos, ¿no? Pues ya no aprende la lengua, ¿no? Además va a la universidad y tiene una vida urbana, ¿no? Y mis hijos, que son Jacinto y Margarita, pues ya no se reconocen a sí mismos como Nasabi, ¿no? A eso le sumamos que nacieron güerejos como su madre, entonces, pues no hay una identidad, ¿no? Entonces, justo mi inquietud surge de recuperar, de comprender la lengua, surge porque estoy trabajando con jóvenes que son monolingües, ¿no? Y digo, necesito entender qué está pasando en su cabeza y es cuando yo empiezo a estudiar la lengua, pero sobre todo comenzamos a recuperar, a estudiar la historia y los relatos, buscando restituirle a nuestros hijos un poco de su historia, ¿no? Y un poco de esta identidad que les fue negada, pues por la violencia lingüística y cultural que vivieron sus abuelos, sus bisabuelos y su mismo padre, ¿no? Ahí es en el camino donde nos encontramos con otras mujeres, ¿no? Y es muy significativo justo
porque somos las mujeres quienes estamos reproduciendo la vida, ¿no? Y como casa editorial, uno de nuestras líneas fundadoras es justo dar el espacio para las mujeres Nasabi que están haciendo un trabajo de creación literaria, de recuperación de la tradición, ¿no? Porque los señores tienen muchos lugares, ¿no? Y muchos aplausos, para las compañeras no es tan sencillo, ¿no? Entonces, ese ha sido nuestro caminar. En el chat de ahorita del Zoom les compartí un primer material que justo recupera un poquito la narración de esto que acaba de contar Ofelia, porque lo que hicimos en ese momento como semillero fue que, bueno, estábamos obligadas a hacer institucionalmente un proyecto colaborativo entre los 3 semilleros y se nos ocurrió que Ofelia fuera con nosotras a las otras 2 comunidades que no son su comunidad a contar este relato fundador de los gemelos huérfanos, que es un relato cosmogónico del Ñusabi, eh, y eh, y eso provocó que en la comunidad las niñas y los niños que la estaban escuchando recordaran la propia versión que se contaba en su comunidad. Entonces, esta idea de ir armando la vasija con estos relatos que no son propios. Y además, ese folletito que resultó como producto final con el trabajo de diseño de Mine y los talleres de ilustración, es justamente conjunta el trabajo de los saberes textiles que hacía el semillero de Coicoyán, que hace bordado, y la ilustración que hacían los chicos de los otros semilleros, la escritura de los otros chicos, ¿no? Y terminó en ese material que se imprimió un pequeño tiraje y que lo conservamos en PDF justo para compartirlo en estos espacios. Pero ahí es como el inicio del trabajo, cuando nos damos cuenta que además de que somos comunidad de vida y que nos ayudamos a cuidar a nuestros hijos y que almorzamos los domingos juntas, también podemos hacer esto, ¿no? Y lo hacemos juntas en las comunidades y que ha sido como un trabajo que nos ha dado mucho la oportunidad de aprender y de seguir compartiendo, ¿no? En una ocasión entrevistaba yo a Celerina Sánchez y me contaba que una vez le había llamado una persona de Estados Unidos y que le decía que ella era una ñusabi nieta de personas migrantes pero que ella no sabía la lengua y que ella no sabía, no conocía ni siquiera su comunidad de origen de la familia. Y dice, entonces yo quiero que usted me diga cómo hago para ser ñusabi. Yo quiero ser ñusabi, ¿no? Entonces, siempre tenemos eso muy presente porque yo creo que el trabajo que se hace con las palabras va como en 2 direcciones, ¿no? Con las lenguas originarias. Uno es hacia toda la comunidad que no es hablante, que no viene de una familia originaria y a la que le podemos compartir un poquito cuando están dispuestos a descolocarse del español, a escuchar resonar otras lenguas, ¿no? Y otras historias. Y lo otro es cómo cómo hacemos que este saber sea compartido entre esta misma comunidad que tiene distintos niveles de desplazamiento lingüístico, que son comunidades migrantes, que siguen viviendo las violencias en instituciones como la escuela, como la atención en salud, ¿no? ¿Cómo le compartimos también a esta comunidad y que esa es nuestra prioridad justo porque son poblaciones a las que les han sido negados los derechos culturales y entre ellos el derecho a la lectura, ¿no? Y bueno, hasta ahí me callo. Mejor escuchemos a Ofe. Muchas gracias. Bueno, en este pequeño lapso quiero también hacer la invitación si alguno de ustedes quiere comentar algo, quiere arrojar por aquí alguna pregunta, comentario que pueda resonar con esto que hemos ido conversando, pues siéntanse en la libertad de hacerlo. Y dije que iba a leer el comentario y se me fue, entonces por acá Margarita Jiménez colocó, escuchando a Ofelia, me sentí identificada al recordar que al ser nombrada cronista de mi pueblo amado, me maravillé, me enamoré de tanta cultura, la riqueza de nuestras narrativas. Y bueno, por acá en el chat ya están por ahí colocando algunos materiales que nos ha compartido por aquí. Eva, adelante Vanessa, te escuchamos.
Hola, buenas tardes a todas. Eh, yo quiero hacer una intervención breve. En una de las notas que nos compartió Mayagüel, mm, Ofelia comentaba que para ella es importante lo que escribe porque todos los pueblos tienen derecho a una historia y a una raíz. Estaba leyendo un libro que también está relacionado al agua. Y en él, una mujer señalaba que la UNESCO informa que en 100 años más de la mitad de las lenguas se habrán extinguido. Y eso fue así como muy impactante como leerlo, ¿no? Y pues sabemos que principalmente van a ser las lenguas originarias, parte de esas lenguas que van a morir. Y fue muy hermoso como leer los poemas de Ofelia, porque siento como que están como que representan mucho la cosmovisión de los pueblos originarios, ¿no? Que están súper, ligados a la naturaleza y se ven como un todo, no se ven como separados de como individuos, o sea, ellos están lejos de esta dinámica del capital, de que solo soy yo, sino que ellos son parte de un todo. Yo les quería preguntar tanto a Eva como a Ofelia, ¿qué representa para ustedes que permanezca viva la lengua de los pueblos originarios a través del trabajo que ustedes están realizando? Quien guste comenzar. Ofelia, ¿te escuchamos? Ay, muchas gracias por la pregunta. Eh, ¿Qué significa para nosotros? Mientras se siga hablando la lengua, los rituales para traer la lluvia seguirá presente y tendremos lluvia. Por lo menos nosotros tendremos lluvia. Los rituales, para nosotros, los rituales, la palabra sagrada, la palabra originaria, o por lo menos la lengua que hablamos, consideramos que es una de las palabras que escucha Sabi, que escucha la lluvia. Y si tenemos la palabra, tenemos la lluvia. Y si tenemos la palabra, continuamos. Continuamos aprendiendo, continuamos respetando y continuamos pues andando sobre el territorio de la lluvia. Y bueno, esperamos que la lengua no sea desplazada tan rápido, aunque parece que sí, con todos los cambios que está pasando, pero también está la otra parte que aún se resiste, eh, que, que es muy poca, que es poco, un poco, es un porcentaje minoritario, pero seguimos en ello, seguimos aprendiendo, seguimos enseñando y seguimos eh, en esta visión de que no todo se puede acabar, sino también hay tiempo de poder recuperar y trabajar en recuperar nuestra propia lengua y recuperar nuestra propia identidad. Adelante, Eva. Gracias, Ofelia. Em, los datos son realmente alarmantes, ¿no? Y hay ciertas lenguas que están en un mayor riesgo de extinción, ¿no? Porque se han acabado los hablantes. En el caso del Tunsabi, hay ciertas comunidades que tienen porcentajes muy altos de hablantes, más del 90%, y son comunidades donde además permanece la socialización infantil en la lengua originaria, ¿no? Y yo acabo de terminar una investigación de maestría que costó muchos desvelos, y fue justo sobre eso, ¿no? Documentando cómo es que los niños y las niñas de primera infancia aprenden la lengua tunsabi en la comunidad de Ofe, en el Jicaral. Y lo cierto es que con la lengua viene la cultura, ¿no? Aunque los señores de la comunalidad digan otra cosa. Eh, pues la verdad es que cuando se pierde la lengua se pierde mucho, ¿no? Mucho del saber y de ese modo de comprender el mundo.
Entonces, de ahí que justo el que nosotros busquemos que permanezca la lengua y que lo hacemos o intentamos dejar como estrategia antes de la escritura, la oralidad, ¿no? El compartir, no sé si Xuani les compartió el acceso al SoundCloud para poder escuchar los poemas de Ofen, no solamente leerlos, ¿no? Justo esa estrategia está pensada para los hablantes, ¿no? Porque pues la escritura, la palabra escrita no deja de ser una violencia colonial, ¿no? Es una violencia, el libro es un objeto que fue violento, ¿no? Que fue usado para la violencia colonial. Entonces, buscamos eso, ¿no? Desde la oralidad, compartir la palabra, que siga resonando, que se escuche y que de ahí el paso a las prácticas letradas sea un paso lúdico, sea un paso placentero y un paso que se da desde estas historias, desde esta palabra, estos rituales, me gustaría en algún momento compartirles unos cantos que recopilamos, que justamente nos cobijan y cobijan a la gente nazaví en el hogar, ¿no? Desde que son niños pequeños. Solo eso. Muchísimas gracias. Maribel, adelante. Muchas gracias, gracias por el espacio. Bueno, yo me quedé pensando en los lugares de memoria, en esta historia que devino en el Temazcal, que detonó prácticamente en ese lugar. Quisiera saber si consideran que hay otros lugares que detonan la memoria. Es decir, yo pienso en la cocina, pienso en el fogón, como en esos espacios donde mi abuela, mi madre, no sé, cuentan historias, ¿no? Incluso la cocina después de comer, en un espacio de descanso. Y bueno, saber si hay otros lugares y si esa memoria se detona y también si se recrea. No sé si hay lugares de recreación de la memoria, es decir, pensar en el lugar de donde nacieron todos los hombres y todas las mujeres Tunsabi. No sé si existe ese lugar primordial, por ejemplo, y si permanece en la memoria. Y también preguntarles cómo opera un poco la oralidad en los niños. Los niños cómo aprenden también estas historias a través de sus propios. Eso es algo que todos tenemos, de alguna manera es una vena que nos atraviesa, ¿no? Entonces, nada más saber cómo es esa dinámica con los niños, si han tenido esa experiencia. Gracias. Sí, alcanzaron a escuchar a Maribel. De repente como que creo que se cortó un poco. ¿No? Sí, se cortó un poquito. Bueno, sí te entendimos la primera parte, en donde más se habla, se cuentan esas historias, qué espacios, ¿no? Pero en la segunda pregunta no te logré escuchar. Ah, ¿lo escribes, Maribel? O a lo mejor intentas apagar tu cámara, quizá fluya mejor el audio. Podría ser. Sí, muchas gracias. Solo eso, los lugares y la experiencia que han tenido con los niños sobre la oralidad de estas historias. Gracias. ¿Alguna quiere comenzar? O vamos como en la misma dinámica, Ofelia y después Eva. Sí, está bien, está bien. No, bueno, en este caso, las mujeres, la mamá, las abuelas, son las que creo que son las mujeres palabra, ¿no? Las mujeres que cuentan estas historias en los diferentes espacios. Y la verdad es que en la mayoría de los espacios, aquí va a depender mucho, creo que de los temas. Por ejemplo, cuando es de noche, observamos las estrellas, las constelaciones tienen nombres muy propios porque tienen que ver con los gemelos. Aquí la importancia, creo que voy a hacer mucha referencia a los gemelos de la creación de Sol y Luna, porque para nosotros estos gemelos van a ser los que van a cambiar el universo Newsari. Los gemelos
nos van a enseñar a comer carne, los gemelos van a cambiar el color de las aves. Bueno, la verdad es que los gemelos nos van a mostrar, nos van a dejar esta tierra, así como es, con ellos se crean las aguas, se crea el mar, con ellos son los que esconden los tubérculos, ellos son los que esconden el agua en diferentes espacios. Los gemelos aquí van a ser tan importantes que cada actividad que tengamos cuentan estas historias. Cuando hablamos del cielo y las constelaciones, hablamos de las cosas que ellos hicieron en la tierra y que fueron aventadas al cielo. Entonces estamos en la noche y nos cuentan estos espacios, o en la noche, por ejemplo, nos dicen, cuando cantan los grillos, es que están velando nuestros sueños, porque los grillos cuidan los sueños de noche. Y de día, cuando cantan los pájaros son nuestros guías y nos cuidan de día. Entonces, día y noche, la cocina, la tortilla, la señora Maíz, el cuidado. La señora Maíz es hermana de Sabi, y que ambos habitan en el templo 33, que es un número para los rituales. Tenemos el número 7 para los señores de la naturaleza y los espíritus del espanto. Tenemos la verdad es que los espacios en los cuales convivimos, todos tienen una historia. En todos los lugares se cuenta, todos los animales tienen una importancia muy significativa. Si te sale una tarántula, también anuncia, pero anuncia qué va a pasar dependiendo del contenido que tenga cuando ella muere. Bueno, en fin, son muchas historias que se cuentan en diferentes espacios, y en el fogón pues están los ancestros del fuego, los primeros ancestros que fueron creados, y cuando enfermamos nos habla de los hermanos salud y enfermedad. Y entonces, ¿con cuál de ellos estamos en este momento y cómo recuperarnos? Entonces, los espacios donde se cuentan las historias en verdad son muchos, es la mayoría. Estamos en el agua, y en el agua no puedes aventarle piedra, el agua no puedes, bueno, no puedes orinar en el agua no puedes hacer muchas cosas en el agua, debes respetarlo porque el agua tiene memoria, ¿no? Y en esta memoria, pues pasan muchas cosas con nosotros, ¿no? Como espíritus humanos, y también te roban, ¿no? Del espíritu, y entonces hay que pedir que regrese. Entonces, si no quiere uno enfermarse y pelearse o estar enojados con los espíritus de la naturaleza, pues hay que tratar a la naturaleza con mucho respeto. Y si no lo hacemos, aprendemos una lección a la mala, ¿no? Y entonces, si nos sentamos en el maíz, nos salen los granos, y entonces dice, ¿no? ¿Por qué me salió un grano? ¿No? Pues porque de hecho es el maíz el que te está castigando. Entonces vemos como todos estos elementos que tenemos como seres vivos. Y en esta enseñanza se la pasamos a los niños. Te sientas en esto, recoge el maíz porque si no te salen granos, ¿no? Al señor fuego no le avientes plástico, no quemes plástico, porque el señor fuego come cáscara de huevo, come pedazos de carne, pero lo que tú comes sale. O sea, no le des plástico, no lo quemes con esto. Y entonces los niños van aprendiendo conforme creo que conforme vamos practicando, conforme vamos haciendo, conforme el fuego se llama Shi, para nosotros es Shi, ¿no? Alimenta al Shi. Le decimos, ¿cuándo pushi Shi? Entonces ya saben, ¿no? La cáscara de huevo para Shi, ¿no? Alguna comida, o las cáscaras de cebolla para Shi, que le va a gustar, ¿no? Entonces, todos los olores ricos a los señores del fuego les gustan, ¿no? Entonces, creo que estamos conectados. Por ejemplo, la tortilla. No tires la tortilla porque la tortilla llora. Y si tiras la tortilla, no va a llover, ¿no? Entonces no vamos a tener agua. Y entonces, este tipo de ver las cosas la tenemos tan arraigado, yo creo. Yo considero, yo he estado en la comunidad, pero también yo he estado viviendo aquí en Huajuapan, y pues en Huajuapan la verdad es que casi no llueve. Entonces en el pueblo llueve, y mi madre llega a Huajuapan y me dice, ¿qué? ¿Aquí no llueve? Y le digo, no, aquí no llueve. Y ella me dice, seguro la gente de Huajuapan tira la tortilla, no cuida a la señora tortilla. Y si la tira, sabe, se enoja y no viene a visitar a la gente aquí en Huajuapan. Entonces,
Y un compañero que le comentaba de aquí de Oaxaca me decía, Ofe, yo soy culpable, yo sí, a mí se me quema la tortilla, ¿no? Aparte de quemarla, también es el quemar la comida, también Sabi se enoja, porque Sabi es quien nos da agua para que nazca la señora Maíz, ¿no? Esta deidad hermana de Sabi. Ay, bueno, hasta ahí la dejamos, porque yo me voy muy lejos. Ay, muchas gracias, Ofelia. Quedaríamos que el tiempo se estirara. Adelante, escuchamos. Yo sí tuve oportunidad de escuchar mejor todo lo que decía la compañera y pensaba que justo el Jicaral bueno, el Jicaral es una agencia de Coicoyán, que es un municipio muy grande, y todo el territorio de Coicoyán es muy particular por su vitalidad en la lengua y eso hace que la memoria esté también vinculada al territorio de un modo extraordinario que quizá en otros lados no encontramos tan fácilmente, ¿no? Entonces, uno se encuentra en ese lugar y en esas comunidades de Coicoyán que, por ejemplo, conservan el relato, que hay un poema en el libro de Ofe sobre los Nayuku, estos seres del monte que se quedaron, digamos que cuando ocurre el primer amanecer, estos seres del monte se esconden en las cuevas y se convierten en espíritus que son guardianes, pero que también al mismo tiempo pueden provocar enfermedad y pueden provocar susto, ¿no? Y entonces en el territorio de Coicoyán se conservan hay lugares que están vinculados a los relatos, porque se dice, ahí están las piedras donde el ganado se convirtió en piedra cuando fue el primer amanecer, ¿no? Entonces, la memoria está también en el territorio. Y entonces cuando las familias recorren el territorio, la historia, el relato vuelve a contarse, ¿no? Igual que cuando van a la milpa y se vuelve a contar el relato de cómo el maíz le dice al frijol que se enrede en la milpa y que se asome a ver si ya viene el hombre a trabajar, ¿no? Porque ya les está ganando la hierba, ¿no? Entonces, en cada actividad cotidiana la palabra se hace presente, ¿no? Se hace presente el relato, se hace presente el canto, para sanar se hace presente la palabra ritual, ¿no? Entonces la memoria está ahí en la vida cotidiana, en estos lugares donde la lengua conserva esa vitalidad en el uso social, ¿no? Eh, y, y justo eh, lo que ocurre con las comunidades donde se ha desplazado la lengua es que los relatos se han fragmentado. Y entonces uno escucha otro relato que se cuenta muy común en las comunidades de la Mixteca, que es el de la bandolera, que es una mujer que se les aparece muy parecida a la tlanchana o a la matlatzinca, no sé bien, Matlatzigua, ¿no? Sí, más bien, que es esta mujer que se roba a los hombres cuando se los encuentra en el monte o que andan borrachos, ¿no? Y cuando uno escucha los relatos en otras comunidades de la Mixteca que ya no conservan la lengua, uno dice, ah, claro, la bandolera es una Nayuku, pero ya no se conserva el relato tan antiguo que nos explica quién es ese espíritu que se roba a los hombres en el monte, ¿no? Entonces, justo eh, esta labor de contar y contar y contar las historias nos permite armar esa memoria y recuperarla, ¿no? Muchísimas gracias. Voy a ceder la palabra a Carolina. Adelante, Caro. Muchas gracias, Shoni, por este espacio. Gracias, compañeras Eva, Ofelia y todas las asistentes. Qué maravilla estar acá juntas y escucharnos. Eh, Me quedé pensando en la maestra Amparo Sevilla, que estudia desde la antropología de la danza, y alguna vez que la acompañé a la Huasteca y que estaba trabajando con promotores culturales y que en toda la Huasteca se manifiestan danzas como las varitas, Moctezuma, la danza del maíz. Y bueno, el discurso es que son también documentos, que la música es un documento, que la danza es un documento
y que cuenta igual ese pedacito de historia y que es un gran rompecabezas que hay que armar. Es la misma teoría que decía la maestra Amparo, pero con la danza como referente. Entonces yo quería preguntarles de la región, ¿qué historias se cuentan danzando o qué historias se narran en las danzas? Si estas danzas tienen relación con los relatos de la palabra, con los relatos hablados, o cómo se expresa esta memoria en otras manifestaciones como podrían ser justo la música, la danza. Pienso que no sé si sea la misma zona, pero están allí los maromeros, ¿verdad? Que es otra manifestación. Conozco estos compañeros de Pasatono, ¿verdad? Que son etnomusicólogos y desde la etnomusicología pues hacen toda esta recuperación, reconstrucción también, que trabajan con los abuelos para recuperar la música, pero en estas historias, pienso, por ejemplo, quizá en el origen de algunos instrumentos, como ocurre en Sonora, ¿no? Que es un conejo el que les da a los yaquis y a los mayos el tambor que toca el pascola. Así acá sí hay algunos relatos relacionados con esta manifestación musical o dancística. Esa sería la pregunta, compañeras. Muchas gracias. Gracias, Caro. Ofelia. De los instrumentos, no, te mentiría si te digo, pero lo que sí sé es que cuando hay un ritual o cuando hay una fiesta, en especial se nos dice que debemos bailar fuerte, es decir, casi saltar sobre la tierra, lo cual significa que lo que va a venir después, que sea abundante. Es decir, en los rituales de lluvia, cuando termina, debe haber música y nosotras bailar, hombres y mujeres, por lo regular lo hacemos nosotras, y dice que para cuando llueva, el agua sea abundante. Cuando se construye una casa y bailamos en esa casa, es para que la casa sea resistente, que no se caiga con los temblores, no se vaya a derrumbar. Y cuando nosotros, porque nosotros hasta para ir a dejar a los muertos en estas festividades de Todos Santos, nosotras también bailamos después de irlos a dejar para que ellos se vayan contentos a su casa, que los despedimos con bailes. Eso es lo que yo puedo comentarte de la danza, bueno, de los bailes que hacemos y bueno, hasta ahí. Gracias. Te escuchamos, Eva. Sí, no, creo que en nuestro caminar no hemos encontrado relatos cosmogónicos orales relacionados con la danza en particular. La maroma es una cosa ya más del siglo XIX, ¿no? Es un espectáculo que es de diversión y que va acompañado con versos en español. Al menos yo no he encontrado alguna comunidad donde hagan maroma con versos en tunsabi. Y digo, eso no le quita su valor cultural y artístico como arte, ¿no? Porque es bien interesante que el maromero justo lo que hace es echar la cantada y marcarle a la banda con qué ritmo va a tocar para después soltar los versos, ¿no? Y son versos cómicos, es una cosa muy interesante, ¿no? Aparte de todo lo que físicamente se hace de acrobacia, ¿no? Con la maroma es muy interesante, pero sí es una cosa cultural de la Mixteca más del siglo XIX, ¿no? Mucho más reciente. Lo que sí hay en el Tunsabi es distintos registros de habla o distintos géneros de habla. Y los géneros rituales generalmente tienen una figura retórica que va rimada, que tiene paralelismos, que tiene formas metafóricas, ¿no? En los carteles que les compartimos, que son justo tres cantos, se ve la repetición, se ve y se, digamos que cuando se dice eso, se dice cantado, ¿no? Y eso es parte del poder que tiene la palabra para conjurar, ¿no? Uno de ellos es un arrullo
Kaba, Kaba, Kusunle, ¿no? Y ese Kaba, Kaba, Kusunle está conjurando el sueño bueno y no se dice Kaba, Kaba, ¿no? Se canta. Y lo mismo ocurre con los otros dos textos, que no son como tal canciones, pero tampoco son palabras del lenguaje coloquial, ¿no? Sino justo tienen un género distinto del lenguaje, ¿no? Solo eso. Muchísimas gracias. Adelante, Rosalba. Hola, buenas noches. Pues yo también súper contenta de escucharlas, de que están acá. Em, yo tengo la fortuna de tener en físico el libro. Acá está. Em, y porque en 2023 lo presentaron en el Congreso de Poéticas de la Oralidad en Morelia. Y justo yo estoy trabajando en el Laboratorio Nacional de Materiales Orales, entonces nos enviaron 2 ejemplares y uno llegó a mis manos y a mi corazón también. Y desde que lo leí me conmovió mucho y encuentro en las ilustraciones muchísima ternura y una conexión muy bonita con pues, con la palabra. Entonces, me gustaría preguntarles cómo fue este ejercicio de conformar el libro em, entre los poemas y la ilustración. Pues sí, ¿cómo se organizan 2 personas o cómo fue en su caso la experiencia para hacerlo? Y también si los poemas están en un orden aleatorio o si lo pensaron como un camino para quien lo leyera. Em, sí, creo que eso un poco me gustaría que nos contaran un poco más. Ah, y también preguntarte, Ofelia, em, cómo ha venido siendo tu vínculo con la escritura? Si hace mucho que escribes, si este libro lo imaginaste como, pues, como un proyecto, si recuperaste escritos que ya tenías, sí, cómo ha sido para ti este proceso. Gracias. Una pregunta nada más, Rosalba. ¿Tú tienes el de Siki Kusabi o tienes el de Kusabi? Pero no sé cuál es. ¿Puedo ver tu portada? Porque si es de Morelia. Ah, sí, sí, ese. Sí, porque hay otro que solo habla de las hijas de Sabi. Sí, justo yo pensé que ese era el que tenía el de Naaser Asabi. Ajá. Ajá. No será Sabi, las hijas de Sabi. Sin Las hijas duda, de... tienes, Ajá. tienes No, la no, edición completa. sí. Eva, cuéntales el proceso. Rápido, para que mejor tú les cuentes. Eh, eh, el libro es que a Morelia mandamos Naaser Asabi, que es solamente el poema de las hijas de Sabi y que es un tiraje pequeñito, creo que fueron como 30 que se imprimieron con una beca del IAGO, que es el Instituto de Artes Gráficas de Oaxaca. Y Minerva aplicó para la beca y se imprimió en risografía solamente el poema de las hijas de Sabi. Y ahí fue donde hizo la producción de las ilustraciones, ¿no? Justamente uno de los caminos más complicados de ser una editorial, ¿no? Comunitaria, pues es conseguir el financiamiento. Entonces, digamos que el proceso de ilustración se hizo en esa residencia del Yago que hizo Mine. Y bueno, ya Ofelia les contará más que es esa poesía del que aparece en Ikiku Sabi, es el producto de 10 años de trabajo de escritura de Ofelia, ¿no? Es una antología de más con poemas que estaban publicados como de manera suelta en otros lados y que se conjuntan en este primer libro que Ofe publica y que está ilustrado por Mine. Mine está saturada de trabajo, se complicó un poquito que nos acompañara, pero bueno, Minerva comenzó un trabajo de ilustración, ella dice ya grande, ¿no? Y con esta creencia interiorizada de que las mujeres, de
que no era buena dibujando, ¿no? Entonces se obliga a dibujar con la izquierda, ¿no? Y sus ilustraciones están creadas o sus primeros ejercicios y bocetos están siempre creados con la mano izquierda, ¿no? Y bueno, pues ella hace un trabajo bellísimo desde nuestra mirada, ¿no? De ilustración para este primer libro que nos planteamos como un sueño, ¿no? Porque decíamos, queríamos que Ofe publicara, se reunió en algún momento con Tecolote y lo veíamos muy lejano, ¿no? Y decíamos, lo queremos hacer nosotras. Y les contamos así rápidamente que es una publicación autogestionada, ¿no? La pagamos en cooperación. Costó un tiraje de 100 ejemplares, cerca de 15,000 pesos. Y lo hemos ido recuperando de a poco, ¿no? Con las ventas. Tuvimos la suerte de que Minerva fue la ilustradora de la Filo del 2024 y eso nos puso ahí en un escenario buenísimo para que el libro se vendiera, pero justo hoy nos preguntamos cómo sacar otros tirajes, ¿no? Cómo financiar otros materiales que ya están. Hay un trabajo de ilustración que también hace Hortensia. Los carteles que están viendo los ilustró Hortensia, que es hermana de Ofelia y que se hace llamar Itasabi, y que trabaja bellísima la ilustración también. Entonces, tenemos material listo para convertirse en un libro, pero nos preguntamos cómo financiarlo. Ese es otro tema. Y ya por último, nada más comentarles, el libro, ese que tú tienes, Rosalba, trae un código QR que justo te permite acceder al audio para poder escuchar en Tunsabi los poemas en la voz de Ofelia. Ujú. Ay, pues muchísimas gracias. Qué maravilloso. Justo ahorita como dando mucho pues en estas posibilidades de un sueño colectivo y que se realice justo ahora, me quedo pensando mucho en la posibilidad que existe también como para hacerlos llegar, porque algo que también fomenta el círculo de lectura es que se puedan adquirir los materiales directamente desde las escritoras, las editoras, desde esta casa editorial, ¿no? Y que puedan llegar a otros espacios, porque justo algo que de repente limita mucho es como el acceso que se tiene a los materiales, ¿no? Y que cuando yo vi que estaba libre para cualquier persona que pudiera escucharlo, se me hizo una de las cosas como más revolucionarias en el sentido, no hay necesidad quizá en primer momento de contar con el objeto libro, pero sí para poder escuchar la lengua, para poder acercarme también a esto, ¿no? Y que de repente parte fundamental de todo este gran esfuerzo que han hecho ustedes y que de momento llega a un espacio como lo es la Filo para poder alumbrar quizá un poquito más el acercamiento con estos materiales. Desde este lado, como lectoras, lectores, ¿cómo podemos acercarnos al libro? No, yo también lo tengo porque lo conseguí allá. Está firmado por Mine y por Ofelia. Voy a presumir aquí su cita. Porque le dije a Ofelia, oye, no, yo lo compré antes, el día de la presentación, no sé qué pasó, ya no pude, pero bueno, amablemente fue muy, muy generosa para poder por aquí, colocar su letra, que para mí es como una memoria de que estuve ahí, de que es real, ¿no? Que esto pueda existir. Y entonces, antes de que se me vaya un poquito esta idea, es cómo podemos adquirir estos materiales con ustedes, ¿no? No sé si todavía haya ejemplares de Mujer Tejedora de Lluvia. Estaban comentando como de estas posibilidades de seguir creando, seguir publicando, que de repente sí es muy complejo, pero que esperemos que sea posible, ¿no? Ofe, todavía podemos conseguir. Sí, sí, sí hay ejemplares y un poco estamos valorando, no lo hemos hecho la verdad, pero bueno, yo envío paquetes constantemente a Monterrey con Mexpost, con Correos de México certificado, es económico.
Entonces, yo veo posible, si hay interés del grupo, ¿no? Que coordinemos un envío de ejemplares a través de Mexpost por el costo más envío, ¿no? Y nosotras felices, ¿no? Aquí en Guajuapan vamos a hacer una presentación el día viernes, el día sábado, es la primera después de la filo y lo estamos completando con un taller de bordado. Las ilustraciones se imprimieron como en tamaño postal y se va a hacer como la técnica del fotobordado, ¿no? Se perfora y se borda un detallito en las postales. Y un poco la idea es seguir con ese proceso, ¿no? Ir a la ciudad de Oaxaca y presentarlo con fotobordado, ¿no? Pero bueno, estamos, la verdad es que yo las recuerdo mucho, Shuani, a ti ay, se me fue el nombre. ¿Ateri? No. Originaria. Sí, 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 a Teri, que decían que originarias como ha caminado entre las 11 y las 12 de la noche, que caen rendidas, ¿no? Pues nosotras igual, ¿no? Somos mamás que estamos criando, somos mujeres que estamos también trabajando y el proceso de la editorial camina a un ritmo muy, muy despacito, ¿no? Pero pues siempre con mucho afecto y también con muchos sueños, ¿no? Con mucha esperanza de que la semilla que se siembra, pues de frutos, ¿no? Pero ya dele la palabra a Ofe porque... Ok. Ah, bueno, voy a responder a la pregunta. Bueno, de los textos que tengo escrito, se seleccionaron, ¿no? Yo seleccioné los que, yo dije, primero se hace esta publicación y luego vemos los otros. Eh, consideré estos porque tiene que ver con pues con la memoria oral. La memoria oral es muy amplia, lo único que he hecho es como hacerlo más reducido, tal vez para que quede la duda, que qué más hay detrás de esa historia oral, qué más se cuenta, porque cortas no son, ¿no? Hay mucho más personajes, pero vamos a sembrar ahí la duda, ¿no? Para que si tienen, cuando visiten algún pueblo mixteco, ¿no? Puedan contar una pequeña historia y este pueblo les cuente su pedazo de historia. Es tratar de recopilar la memoria. Quizás no podemos hacer todo en un texto tan pequeño como es un poemario, pero creo que nos puede dejar por lo menos esta inquietud de decir, ¿y qué más pasó? ¿Cómo terminó esta historia? ¿Qué avances tuvo? ¿Cómo llegamos al final de esta historia? Entonces son pedazos de historias de tradición oral que vamos trabajando y consideramos que son como no sé, los primeros en salir, porque de textos tenemos varios y vamos a trabajarlos. Y el trabajo no lo he hecho yo sola, yo escribo desde pues desde las historias que a mí me contaban de niña, porque en la comunidad pues hablante del Tunsavi, mi madre que es hablante de Tunsavi, todo el pueblo que es hablante de Tunsavi, no te va a contar historias de Disney, no conocen a estas princesas, ¿no? Blancanieves y no sé, todas ellas, pues no te van a hablar de ellas, te cuentan de historias de los animales, de los seres del monte, de las cascadas de agua, de las noches, de los pájaros, de los gusanos comestibles, de los gusanos que se enojan que te comes a tus compañeros, de las serpientes que avisan, de los zorros que chiflan, de los sapos que vienen a casa, de los espíritus que se esconden. O sea, hay tantas historias que te cuentan, o del maíz que habla y se enoja, o que es muy platicón y se lo comen los pájaros. Entonces te cuentan estas historias y entonces estas historias son de la memoria oral de mi comunidad, de las historias que a mí me contaban de niña. Y bueno, y consideré que es necesario compartirlas porque hasta pueden ser estas historias de cuna, historias para niños. Yo las he manejado para mis hijos como, como historias, ¿no? Para dormir, antes de dormir, yo las cuento, ¿no? O sea, las uso como historias para dormir, de hecho, ¿no? Entonces, creo que la tradición oral puede ser parte de nosotros y de nuestros peques antes
de dormir o cuando vamos a algún lugar y platicamos, ¿no? Que la maleza también tiene vida, que la maleza también se enoja cuando la arrancamos, nos bota tierra cuando la arrancamos por la raíz, por eso nos entra tierra en los ojos, porque se enoja que la arranquemos, porque también está viva, ¿no? Entonces, esta parte me gusta mucho, ¿no? Cuando yo sé que en esta era de la tecnología es bien complicado quitarle a los niños el teléfono, pero a veces, en mi caso, yo le digo a mis hijos, ¿no? Por favor, investiguen cómo nacen los mantis. Entonces ahí están cuidando, bueno, mi jardín está lleno de plantas, entonces están cuidando los mantis a ver cuándo van a tener bebés. Y entonces lo graba y dice, ya sé cómo nacen los mantis, ¿no? Entonces yo les digo, vayan al río, porque tenemos un pequeño río aquí, chiquito. Les digo, vayan a ver cómo toman las mariposas agua. Entonces ahí van, ¿no? Están ahí. Ah, ya sabemos cómo toman agua, ¿no? Lo toman desde la tierra húmeda. Y entonces, cosas así, creo que tal vez no sabe, a lo mejor contarlo es tan fácil, pero ya escribirlo es un poco complicado, complejo, pero pues esas son historias que hemos decidido compartir y es un trabajo. Yo escribo a mi manera, Eva me ayuda en las correcciones, eh, y Mine hace los diseños, luego nos dice, necesito esta imagen, tomen fotos, entonces hay fotos de la hija de Eva y de ellas mismas para hacer los diseños. Son muy originales, son muy propios y la verdad, las publicaciones que hemos hecho o las ediciones que tenemos también son muy pocas. No hacemos tirajes grandes, en verdad son muy reducidos y en la primera que se hizo antes de Kusabi fueron solo 30 libros, y fueron los únicos, ¿no? Ya no se hicieron más, y estos igual son menos, son una cantidad muy pequeña, pero esperemos poder en algún momento compartirles o que tengan el libro, ¿no? Las compañeras, porque también es muy bonito tener los libros, pero creo que a mí en especial me encanta físico, ¿no? A lo mejor uno dice, ¿no? O sea, me gusta más anotar y subrayar que tenerlo en digital, ¿no? Y yo las comprendo porque yo también amo los libros en físico. Bueno, ya no me acuerdo la pregunta, pero si no, repítamela y continuamos. Sí, muchas gracias. En realidad la respuesta fue mucho más generosa que respondió mucho más allá y sí, ojalá que sí lo puedan tener porque las ilustraciones son muy preciosas también. Creo que aquí no se alcanza a ver mucho, pero de verdad es así como que un apapacho para los ojitos también estarlas Sí. mirando. Y a mí de este libro en particular me gustó muchísimo el primer poema, que es el de Algodón Dulce y el de Abuela. Y el de Abuela me gustó muchísimo porque hace poco tuvimos un encuentro en Cherán, que es justo fue un encuentro de saberes alrededor del fuego. Y ahora vamos a estar como planeando una exposición colectiva. Y como que yo al leerlo dije, este poema sería perfecto para que se uniera como a este diálogo. Entonces, pues no sé, de pronto quizá les pueda escribir, saber si eso es posible, como pues que la poesía habite otros espacios también y se pueda expandir. Y por este proyecto que decían de más material que tienen por publicar, pues también las invitaría a que piensen en el Laboratorio Nacional de Materiales Orales como un espacio posible para ello, porque hay muchos libros que están enfocados en lenguas originarias, en promoverlas, en difundirlas. Entonces, pues pueden, no sé, les puedo compartir a Joanny el contacto para que pues es un sello editorial que quizá también puede ser, pues no sé, un aliado para ustedes. Y muchas gracias. Muchas gracias, muchas gracias. Ay, pues qué bonito que se vayan considerando posibles alianzas. Creo que eso es lo maravilloso de estas reuniones. Y me quedé pensando mucho como en el lugar seguro y la casa segura que son ustedes, ¿no? Cómo es que también abren puertas y ventanas para que otras promotoras, talleristas puedan compartir por ahí parte de su conocimiento y su trabajo. Y creo que algo que me atravesó bastante y que justo platicábamos con Ateri y con Nadia en Oaxaca era que
por ahí de repente los señores amos de la poesía y de todo eso decían que la poesía escrita por mujeres era algo que estaba de moda, sobre todo hablando de la poesía en lenguas originarias, ¿no? Y yo creo, bueno, me voy a guardar mi comentario porque me gustaría escucharles también y quizá después por ahí comentar algo, pero hay totalmente un gran abismo en este sentir, en esta proyección, en esta recapitulación de la historia desde una mujer a partir de la experiencia propia del mundo femenino, en el sentido en estas prácticas, estas actividades, estas narraciones, inclusive estas formas de creación que de repente se hacen con la compañía de una escritura que sitúa, que acompaña, que además está acercando esta gran posibilidad a la experiencia lúdica, ¿no? Como lo es acercar, ser generosas y dichosas con el compartir, sobre todo con personas que no son hablantes, ¿no? Y aquí quisiera tocar un tema que de repente es un poco espinoso, pues porque existe también la apropiación en tanto que hay personas que extraen todos estos saberes sin nombrar al gran mundo del que surgen, ¿no? Sin nombrar al pueblo, sin nombrar al territorio, sin nombrar a la lengua, sin nombrar a las personas. Y eso a mí me parece algo realmente triste, pero sobre todo algo que se está empezando a revertir con el proyecto, por ejemplo, que ustedes tienen, ¿no? Que son 3 mujeres que vienen de la misma, de esta línea, como de ser mujeres de la lluvia, que se encontraron con algunas otras personas que creyeron en un sueño colectivo y que a partir de su palabra, que a partir de su experiencia y a partir de esta reconfiguración de historia, pues están construyendo algo que va más allá de una cuestión de reconocimiento o de ego, ¿no? Y que creo que eso tiene que ver mucho con este pensar que tenemos respecto a quienes damos o regalamos estos saberes, ¿no? No sé ustedes si han tenido como estas experiencias quizá que de repente, pues de personas abusivas, ¿no? Creo que eso es importante también nombrarlo. ¿Cómo han lidiado con estas experiencias? ¿Cómo han hecho frente, ¿no? Quizá para que esto no pase y quizá cómo han hecho posibles alianzas para también estar por ahí resonando con sus voces. No sé quién quiera. Ofe. 1, 2, 3 por Ofe. 1, 2, 3 por Ofe. No sé si de pronto te falla un poco la conectividad, sí, ¿verdad? Creo que eso está pasando. Ajá. Ay, no sé, pero bueno, creo que no. Las alianzas es en la parte de la editorial, pues se ha estado trabajando, bueno, Mine es la que ha tenido la conexión con el Iago y no recuerdo con qué otra institución, creo que nada más fue con el Iago, en donde se tuvo. En mi caso, para hacer mi primera publicación, que fue en el 2009 con Humanitas, fue con un compañero, Emilio Fuego, que estuvimos actividades culturales y ahí fue una antología. Luego se hicieron otros escritos. Creo que las antologías o algunos poemas que he podido publicar han sido aliados con otros compañeros hablantes de lengua y no hablantes. También para el 2019, 23, publicamos o se publicó en los poetas, las huertas de los poetas en Colombia con el poeta Manuel Cuautle de México, y también hicimos otros textos, pero a través de este acompañamiento con otros compañeros. Y pues en el trabajo ya con las compañeras, pues lo hacemos pues en equipo. Hemos trabajado, creo que para hacer publicaciones lo hemos hecho todo en equipo.
Yo no he publicado algo así desde lo mío personal, que diga, yo voy y publico, ¿no? No, la otra vez igual fuimos con Mime, la primera vez para publicar Las hijas de Sabi, y fuimos a ver a Tecolote. También nos dijo que, no, que en esa época o en ese tiempo, pues no había financiación para publicación, para texto, para niños. Y bueno, pues la verdad, yo he publicado con los compañeros, pero bajo mi nombre. A lo mejor no he tenido que ellos se adueñen o que ellos tomen mis textos como suyos. No he tenido eh, considero que no he tenido, no me ha pasado esa parte desagradable, porque yo creo que ha de ser muy triste. Y bueno, lo que he compartido con los compañeros, yo siento que han respetado mi nombre para ser partícipe o como autora, ¿no? de los textos. Y también como creo que escribir desde nuestra lengua es como un acto muy revolucionario, un acto muy, pues es algo que nos ha hecho. Quizás en este momento nosotros llamamos o nosotras llamamos poema a lo que escribimos, pero pues a lo mejor con el tiempo le quiten el nombre a poema a lo que escribimos y se le dé otra categoría, no lo sabemos, pero nos ubicamos quizás en el contexto de la sociedad mestiza, podemos decirlo así, de lo que escriben. Entonces es como que vamos en esa línea, aunque nosotras hablamos desde estas historias, de esta realidad que vivimos, que quizás no se parezca a lo que ellos escriban, o no tiene esa, eh, esa vivencia que ellos escriben y describen en sus poemas. Lo que sí sabemos es que damos a conocer lo que escribimos, lo compartimos, y que consideramos que es necesario tener la palabra, es necesario también tomar la palabra. Y, y si consideramos que es necesario tomar la palabra, porque la tenemos y tenemos derecho a expresarla y tenemos derecho a compartirla, y creo que es necesario eh, alzar la mano después de estar tantos tiempo callados. Eso es lo que yo diría. Muchísimas gracias. Eva, ¿quieres complementar algo? Compartirnos. Yo creo que necesitamos una sesión en particular y que no quede grabada. Pero yo creo que hay sobre todo en el caso del Tunsavi, y creo que no sé si en otras lenguas esté pasando, yo desconozco en particular, ¿no? Hay de pronto estas figuras que se erigen como autoridad, sobre todo en los procesos de normalización de la escritura, y que se vuelve una regla con la que se mide la calidad de los esfuerzos de otras y otros compañeros, ¿no? Y eso, en el caso del Tunsavi, de pronto sí toma un tinte de género, ¿no? De violencia hacia las mujeres Nasavi que están escribiendo, incluso generacional, ¿no? Contra las que son más jóvenes y contra las que tienen procesos migratorios donde su adquisición de la lengua ha sido distinta, ¿no? Y entonces hay un juicio duro, ¿no? Eso creo que es un tema que no se está hablando, ¿no? Que se ve solamente en redes los ataques hacia algunas compañeras, pero no se está problematizando, ¿no? Más en profundidad qué pasa ahí, ¿no? Y si eso no es violencia o cómo lo vamos a nombrar, ¿no? Por un lado eso, ¿no? Por otro, yo lo que podría compartirte es que a mí me atraviesa el cuestionamiento constante, ¿no?
me ha pasado estar en espacios y por eso insisto en el tema de que hable Ofe primero, porque, porque yo represento al mestizo, al blanco, al académico, ¿no? Y justo me cuestiono constantemente el uso de la palabra que yo hago en estos espacios, ¿no? Y, y, y ha sido también, o sea, también ha sido motivo de que en otros espacios a mí se me cierren las puertas por ser quien soy, ¿no? Y eso lo entiendo perfecto, pero justo creo que por eso el esfuerzo que vamos haciendo y el caminito que hacemos juntas, pues nos alegra mucho poderlo compartir porque pensamos de verdad que sí estamos en un ejercicio de cuestionamiento constante que nos está permitiendo ser congruentes con lo que soñamos, ¿no? Hasta cierto punto. Y, y entonces cuidamos mucho que lo que hacemos, por ejemplo, esos carteles que mandamos, pues no circulan de manera libre, ¿no? No están en la editorial publicados en Facebook, ¿no? ¿Por qué? Porque son de la comunidad y porque no hemos tenido el suficiente tiempo para ir a hacer la devolución a la comunidad de este material en particular que es producto de mi tesis y entonces no lo soltamos al mundo porque pertenecen primero a la comunidad, ¿no? Eh, y lo mismo con los otros materiales, digo, se los estamos compartiendo en este afán justo de compartir, ¿no? Pero son, o sea, nosotros trabajamos mucho en los talleres con libros, Mine les llama concertinas, son como una especie de acordeones que cortamos papel en craft y doblamos y queda como un acordeoncito, ¿no? De cartón donde los niños ilustran los relatos y se ilustran sin texto. Y la idea es que ese acordeón sea un soporte para narrar, ¿no? Les contamos la historia de Sabi y les decimos, piénsala en 8 escenas, ilústrala, y ese librito cartonero que hacen, se lo llevan y no le tomamos fotos y no lo escaneamos y no entonces, es un poco la idea de decir, el libro está hecho por los niños y es de los niños, ¿no? Y entonces no, todo ese material no tenemos respaldo, pero porque no es esa nuestra lógica, ¿no? De decir, vendemos esto, ¿no? Sino, por eso le llamamos experiencias, ¿no? Experiencias de creación con las comunidades y donde el material se va y se queda con los niños, ¿no? Justo evitando este tipo de prácticas que son extractivismo cultural, que son, que son coloniales, ¿no? Y que son violentas. Ay, muchísimas gracias. Hasta aquí, no sé si alguien quiera hacer alguna otra intervención. Me parece que María Elisa habías levantado la mano. ¿Te escuchamos? Noveles, Kimakolal, Takpahati, Le Shoka. Buenas noches, un gusto compartir con ustedes, ¿no? Que bueno, las escuchaba, bueno, un poco desde Yucatán también, que hemos tenido un poco la experiencia, ¿no? De este trabajo en cuanto a la literatura en lengua maya con mujeres, y creo que muchos de los temas de los que hemos estado platicando en el transcurso de, pues, de esta sesión. Creo que coincidimos en mucho, ¿no? Desde escribimos, cómo lo escribimos, por qué escribimos. Y bueno, nada más compartirles, ¿no? Que nosotros también como en Yucatán, con el tema de lengua maya, como mujeres, formo parte de un colectivo que se llama Xcosamop, Golondrinas, que tenemos ahí en nuestras redes sociales de Facebook. Y también ha sido un proceso de la autogestión en cuanto a nuestras publicaciones. Escuchaba yo hace rato a Ofelia, ¿no? El publican ellos los materiales y que, bueno, a esa hora vamos ya por nuestro tercer libro como colectivo de este proceso de autogestión. Y es hasta ahora, desde el 2000, que iniciamos como colectivo, algo que nos ha mantenido como colectivo ha sido el tema de la solidaridad, de la sororidad, eh,
somos habitantes de esta comunidad y creo que el entender esta unión como mujeres del fortalecimiento de la lengua maya, de la transmisión de la lengua maya, es algo que nos une a nosotros como colectivo. Y es desde el 2015 hasta la fecha es que una editorial que está aquí en Yucatán, que se llama Capulín, que estamos trabajando con él ahora, nuestro tercer libro, y que los temas que desde el 2015 hasta la fecha que veníamos trabajando, ha sido temas como de la naturaleza, temas como nuestra casa, nuestro territorio, los recursos naturales. Pero desde el 2023 empezamos a trabajar el tema de poesía erótica, de este hablar de nuestro cuerpo, ¿no? Como mujeres, pero ha sido un proceso también como de reflexión, de crecimiento personal de todas nosotras. Actualmente somos 12 que estamos en el colectivo, pero no es un tema fácil o sencillo que una pueda hablar, ¿no? Porque hemos sido criadas en nuestras comunidades desde que nuestros cuerpos, pues no, del cuerpo no se habla, ¿no? Es algo tan privado, y es hasta este proceso como de crecimiento como colectivo que hemos aprendido ahora sí que hablar de nuestros cuerpos, ¿no? Como algo natural de esto, de quitarnos esos tabús de los que nos dicen, no, no hay que hablar de eso, ¿no? O el cuerpo de las mujeres se habla, ¿no? Pero creo que esto que tenemos como mujeres de acompañarnos como mujeres mayas y que también pues parte y que somos también empáticas con otros pueblos originarios, porque finalmente muchos de los temas o de las problemáticas que enfrentamos como pueblos originarios creo que tienen mucho en común, ¿no? Que son estos temas de nosotras como mujeres, de los territorios, pues de este acompañamiento y este trabajar también con el tema de nuestras lenguas, que también coincido mucho con Ofelia hablando, y lo tenemos, es esta, ¿cómo lo transmitimos? ¿Qué puedo hacer ahora para que, pues, que nuestra lengua se siga manteniendo, ¿no? Entonces, ha sido este proceso de crecimiento, ha sido este proceso pues, de reflexión y que, bueno, sí es posible arroparnos también pues, como mujeres, ¿no? Entonces, sí quería compartirles, pueden seguir en nuestras redes sociales, estamos allá como colectivo, incluso ahorita, justo este mes, venio con la CODEI, que es la Comisión de Derechos Humanos, que nos están mirando también como colectivo, como mujeres, de poder dar algunos talleres sobre el tema de literatura, sobre el tema de lengua y de lengua maya. Y bueno, como que poco a poco también ha sido un proceso largo, despacio, pero que sí es posible irnos manteniendo también y que bueno, se reconozca también la labor como mujeres, como escritoras y como promotoras de nuestras lenguas. Caso de la lengua maya que estamos nosotros pues trabajando, ¿no? Pues eso quería compartir y muy bonito también pues el trabajo que están haciendo desde otros lados, desde otras lenguas también y que un poco esa era mi intención como entrar también en compartir también un poco la experiencia que nosotros hemos tenido, escuchar también otras experiencias que se ha tenido también en la lengua, porque a veces sentimos que nosotros en el sureste estamos aquí como solitas luchando por fortalecer a través de la literatura nuestra lengua, pero que también sabemos que en otras partes hay, que somos muchas las que estamos en este mismo camino. Entonces, Gracias. Qué poderoso mensaje, María Elisa. Somos muchas las que estamos en el camino, ¿no? Y aquí quiero retomar un comentario que dejó Mariana y dice, en este sentido de la extinción de lenguas, creo que es muy bonita la referencia que hacía Eva sobre la mujer, la figura de la mujer como transmisora de vida. Esta labor que están haciendo ustedes creo que es una luz de vida ante un panorama de muerte, ¿no? Y que justo hace poco estaba leyendo un ensayo que se publicó en Tierra Adentro, eh, que hizo Susi Benzulun, y que hablaba como
de repente esta desolada historia de que las lenguas van a morir, de que ya no hay personas interesadas, pero justo uno alumbra su panorama y dice, claro que lo hay, ¿no? Claro que hay otras propuestas, otros acercamientos, otros cuestionamientos también que tienen que ver con nuestro conducir ético y político dentro de este resguardo que estamos haciendo quizá de memoria escrita en algún libro, en algún fanzine, en alguna postal, y que justo pueda llegar a las personas para quienes están pensadas, para quienes están hechas, ¿no? Y bueno, no sé si aquí alguien tenga algún comentario que hacer de viva voz por ahí. ¿A alguien le gustaría? ¿No? ¿Yo puedo? Claro que sí, Melina, adelante. Ay, perdón que no levanté la mano. Anda mal mi internet, así que si desaparezco es que anda mal mi internet. No, disculpen que entré más tarde. Yo soy parte del pueblo guaraní por parte de mi papá y afrodescendiente por parte de mi mamá. De eso último tengo pocos datos porque mi mamá no se crió con su familia de origen biológico. Eh, mm, bueno, desde hace muchos años estudio difundiendo literatura indígena de Argentina. Melina, perdón que Eh, te interrumpa. ¿Será que puedes apagar a lo mejor tu video para que te podamos escuchar ah, mejor? Te corta sí, mucho, sí, por favor. para que me vean. Mm, ah, ah, eh, tarda todo mucho. ¿Me Sí, es. escuchan? O sea, yo ya le di la orden a la compu de que se apague el video, pero recién ahí se apagó. Escuchamos mejor. Eh, ¿me escuchan Sí, ya te. bien ahora? Bueno, acá yo vivo en la periferia de Buenos Aires, que está a 2 horas de Capital, que es la otra Buenos Aires, que es donde vivimos los migrantes, los hijos de migrantes, los marrones, los indígenas, los afro. O sea, no es la Buenos Aires de las postales, ¿no? Em, me resuena mucho esto que decías de apropiación por muchas cosas que vengo sufriendo en mi trabajo, no solo como militante, en mi trabajo por amor al arte, ¿no? No solo como militante de pueblos originarios, sino en el mundo académico, que es especialmente ladrón el mundo académico blanco, ¿no? En donde una como militante quizás trabaja una idea mucho tiempo, muchos años, y después la ve en boca de algún doctor en nada, digamos. Y me sobre todo porque hace unos días atrás fui a otra clase de literatura indígena. Yo esperaba escuchar de otro lado, ¿no? Esperaba escuchar una clase de literatura indígena mexicana y me empiezan a hablar de literatura indígena argentina, una persona que cuando exponía no sabía del tema. Y yo lo sé simplemente porque soy la primera que dio un taller de literatura indígena argentina del siglo XX-XXI en Buenos Aires y en Argentina, ¿no? Y esa persona que estaba dando la clase ahí conoce de mi trabajo, igual que varios de los que estaban ahí. Simplemente la diferencia entre ellos y yo era que yo no soy doctora, ni soy blanca, ni estoy en un cargo de poder, pero sí mi trabajo es genuino y, o sea, quien estudia literatura indígena y tiene que hacer alguna referencia a literatura indígena argentina, por más que no quiera citarme, eh, lee, o sea, esa persona, algún texto teórico mío había leído al respecto, ¿no? Y estaba diciendo, por ejemplo, no sé, una de las características de la literatura indígena argentina es que se escribe sobre todo
en lengua, en lengua del conquistador, o sea, en lengua castellana, igual que la literatura indígena en Estados Unidos. Y eso tiene que ver con que, nada, con que el proceso de genocidio, de avasallamiento, de migración, ha sido quizás peor que en otros lugares de Latinoamérica, ¿no? Y otra característica de la literatura indígena argentina es que surgen las barricadas. Y esta persona estaba diciendo desde su doctorado que la literatura indígena era solo bilingüe y que además no tenía, o sea, como es importante la oralidad para nosotros los indígenas, no era tan importante el significado. ¿Y cómo no va a ser importante el significado en una literatura que es una literatura de resistencia, ¿no? Y bueno, perdón que lo largo, perdón que les conté esto, sí me resonaba con lo que decía Mayagüel, sí me resuena muchas veces cuando empiezo a dar una clase de literatura indígena que se comprenda esto, que la literatura indígena argentina es fundamentalmente en castellano y me alegra encontrar este espacio muy diferente del otro, que era como de académicos, pero de académicos que no respetan a los militantes indígenas, a los activistas y a los otros académicos que somos indígenas, y qué bueno que se esté, o sea, que a la par, no a la par, sino en el mismo momento, en distintos lugares, quizás en el mismo país, se esté pensando desde diferentes puntos de vista, ¿no? Bueno, eso. Muchísimas gracias, Melina. Pese a las dificultades de repente con la red, logramos escucharte. Creo que es importante también y para mí es necesario que este espacio que está pensado para compartir de las narrativas que se gestan en las diversas lenguas, pues pueda tener rostro y nombre, ¿no? Por eso también buscar de repente alianzas para que puedan compartirnos estos procesos creativos de los que ya hablamos, ¿no? Todas estas pues conjeturas que a veces hay que atravesar, esas dificultades, pero también estos logros, ¿no? Y saber justo que estamos dimensionadas en diversos territorios que lo que busca es co-crear otro universo a partir de la escritura o de la escucha o de la visión de otras formas de hacer latir el mundo, ¿no? Como en este caso es el pueblo Ñusabi, y que no sé si antes de cerrar por aquí alguien más o Eva o Ofelia quisieran comentar algo para que podamos por aquí ir cerrando. De momento, pues yo, ay, sí, cierto, Giancarlo, ¿por qué bajaste tu mano? Adelante, Jan. Sí. Ay, yo solo quería comentar que me conmovió mucho la metáfora que planteaba Ofelia, porque, por ejemplo, en mi comunidad está igual ya súper fragmentado todo, y curiosamente quedan como las palabras como recetas o en mitos. Entonces esa metáfora de la olla se me hizo como muy, muy, muy bonita. Y hoy estábamos haciendo entrevistas con personas de la tercera edad que nos hablaban como de sus saberes y cosas así. Y es muy bonito ver cómo si se va uniendo esta olla, ¿no? De manera colectiva y se van creando pues estas subjetividades colectivas que se fueron perdiendo. Entonces, no sé, se me hizo como una metáfora muy bonita y le agradezco mucho que la compartiera, Ofelia. Muchas gracias, Jan. Por aquí Lorena, muy agradecida por este espacio, gracias por su generosidad al compartir memorias y saberes. Gracias Ofelia, Eva, a todas muchas gracias. Ariadna, te escuchamos. Hola, ¿me escuchan por ahí? A ver si no, de repente no hay mucho ruido al exterior. Nada, yo también como bien agradecida, no solo por el espacio, sino también por la oportunidad de leer y de conocer
a Ofelia y a Eva este gran trabajo. Yo trabajo con infancias y adolescentes, entonces veía como las ilustraciones y el trabajo también que tienen de manera como muy respetuosa y me maravilla un montón, sobre todo también por eso, ¿no? Por el hecho del respeto que hay también hacia la autoría, ¿no? De las infancias. Y también a la memoria también que suele compartirse, ¿no? Pensaba también en cuando Ofelia compartía lo del temazcal, ¿no? Me hizo pensar en otros espacios en los que he estado y en cómo con todas las mujeres reunidas en el temazcal, la plática y todo, ¿no? O sea, fue bien bonito, ¿no? Hasta me hizo recordar eso y me dieron ganas de ir a buscar un temazcal. Entonces, muchas gracias por eso y también por la lectura, ¿no? O sea, yo leía, por ejemplo, Ave y dije, no, o sea, me pensaba como en muchas cosas, ¿no? Y en todo lo que en general hace sentir, ¿no? Y que la pielecita y el corazón se pone así como bien bonito. Entonces, muchas gracias por todo ese apapacho. Gracias. Gracias. ¿Alguien más? Ruth, sí, Ruth, adelante. Hola, buenas noches. Yo creo que algo que comentaban, ¿sí me escuchan? Sí. Sí. Algo que comentaban, por Sí, ejemplo, en mi tierra mazateca, yo creo que se está perdiendo lo que comentaba Ofelia, lo que se cuenta, ¿no? Por ejemplo, anteriormente, hace como unos 20 años, todavía decían, acá charcha, decían, por la tarde, cuando chonjan se va a componer el día, si estaba nublado. Pero si rebuznaba el burro, ñakich hingachon, va a estar feo el día. Entonces, eso ya no, como que ya no se ve mucho, ya es como un mito, por decir, ¿no? O por ejemplo, chostrica, ay, diana, decían, ¿no? Por decir, un ave, el cuervo, por decir, vino a cantar, así una traducción literal. ¿Quién sabe qué vaya a suceder? Pero, o las golondrinas, pues son aves de mal agüero, ¿no? Entonces, pues ya muy pocos lo sabemos y cuando lo decimos, ahora hay gente que dice, eso no es cierto, eso no existe. Ya no lo conoce. Y así ciertas cosas, por ejemplo, a la hora de echar las tortillas, no sé, ahorita que estaban diciendo del temazcal, a lo mejor ahí en el fogón, ¿no? A la hora de echar las tortillas, si le sale como una naricita, se va a llegar una visita, o cuando el fuego hace un movimiento, un ruidito así como de aire, va a llegar alguien, ¿no? O por ejemplo, los niños chiquitos si agarran la escoba y barren, también llega alguien, pero ya casi ya no hay esa tradición. ¿Por qué? Porque ya metimos la estufa en la cocina y quitamos al fogón. Pues sería todo. Muchas gracias porque pues me hicieron recordar pues muchas cosas que todavía viví hace 20 años. Ahora estoy de este lado, casi cerca de la frontera. Entonces, pues hay cosas que ya no, que lamentablemente yo creo que hasta en mí quedó mi lengua, porque pues mis hijos pues ya no la hablan. A lo mejor intentan aprenderla, pero no al 100%. Gracias. gracias a ti, Ruth, gracias. Y yo creo que cerramos como con esta posibilidad de seguir eh, nombrando lo que existe, aún en el imaginario, aún en lo más recóndito de nuestra memoria. Y creo que este ejercicio de las experiencias compartidas da también cabida a que podamos escribir sobre nuestra historia. Y yo me quedo con eso, ¿no? Creo que ahorita se abrieron como
paramos para seguir escribiéndonos. Entonces, que si después de esta plática con Ofelia, con Eva, surgió algo en ustedes, ojalá lo puedan escribir, ojalá lo puedan compartir, ojalá desde donde lo puedan hacer tengan la intención de que eso no se duerma, ¿no? Dice Víctor Cata por ahí que las lenguas no estaban muertas, sino solo dormidas. Entonces, que volvamos a despertar eso y que, claro, también la invitación después de cada sesión es que puedan compartir algo que a lo mejor haya resonado o haya transitado durante esta sesión. Y bueno, voy a parar la grabación por acá, antes de que se me olvide y la deje por ahí.